Vamos a comenzar hoy precisamente los seminarios del semestre y lamentablemente quisiera que mis primeras palabras expresaran, quizá ni siquiera los ponentes lo saben, pero un cariñoso y emocionado recuerdo de nuestro querido compañero Agustín Jorge Barreiro, exdecano de esta facultad y catedrático emérito del área de Derecho Penal, que falleció ayer. Descansa en paz. Hoy, tengo que decirlo, es un día triste para nosotros. Pero, en fin, el seminario tiene lugar y tenemos el gusto, y para mí es un honor, presentar hoy como ponentes a José María Portillo Valdés y a Pere Isàs Solanes, que van a tratar el tema de la Constitución de Autonomía y momento constituyente, los casos vasco-navarro y el catalán. Hemos recibido, a través de la eficaz secretaria del anuario, Julia Soya, dos papers que yo leí ayer con enorme interés, muy buenos trabajos, desde luego. José María Portillo Valdés, como sabéis, es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco. Fue formado, sin embargo en esta universidad, en la Autónoma, si no me equivoco. Y ha sido también profesor de otras universidades, Chicago, Georgetown, del Externado de Colombia. Y fuera del ámbito académico es también muy conocido por su compromiso con la lucha contra la violencia de ETA. Y Pere Isàs Solanes también es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, conocido por su trayectoria investigadora centrada en la historia social y política de la época franquista y de la transición y la consolidación de la democracia. La costumbre que tenemos en el seminario es que las intervenciones duren 1 hora en total. Normalmente hay un ponente y contraponente. Yo creo que hoy soy 2 ponentes. Entonces, podemos intentar ajustar el tiempo más o menos a media hora cada uno, con el orden que queráis. ¿Quién empieza, Chema? ¿Empiezo yo o Pere, como quiera? Pere. Puedes empezar tú, Chema. Vale. Empiezas tú, Chema, entonces. Vale, perfecto. Y procuramos que a la 1 hayan intervenido las intervenciones para que haya 1 hora de debate y terminamos puntualmente a las 2. Perfecto. Bienvenidos y muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por la organización de este seminario y especialmente a Julia también por retomar una iniciativa que habíamos tenido en tiempo pre-COVID de coincidir Pere Isàs y yo para hablar de esta cuestión de la constitución de la autonomía en 2 de los espacios más caracterizados, digamos, de los procesos varios y múltiples de conformación y de constitución de autonomías que se produjeron en la España de la transición y en cuyos sistemas todavía aún nos seguimos moviendo. Yo voy a referirme, obviamente, al caso vasco-navarro, que es el que he trabajado de manera más particular, y quisiera comenzar señalando las 2 diferencias que yo creo que serán más notables con respecto a lo que luego Pere contará con respecto del caso de Cataluña. En el caso de la autonomía vasco-navarra y centrándonos en el momento de la constitución de la autonomía, entiendo por constitución de la autonomía el momento en que entre 1977, reunión de las Cortes Democráticas, primeras desde 1936, y 1979, incluso hasta el 83, por lo que diré ahora, se va constituyendo esa autonomía y creo que manifiesta, como decía al principio, 2 diferencias notables con respecto al caso de Cataluña. La primera es que tanto el País Vasco como Navarra conformaron una forma específica de autonomía reforzada dentro del sistema variado y múltiple de posibilidades de autonomía que se desprenden del proceso constituyente en España,
Una autonomía reforzada mediante la incorporación al ordenamiento constitucional, y esto es importante, al ordenamiento constitucional español, es decir, directamente a la Constitución, de elementos que permiten esa diferenciación o ese reforzamiento de la autonomía en el caso vasco-navarro. Lo más conocido es la disposición adicional primera, que establece el amparo constitucional de los derechos históricos de los territorios forales, pero no solamente es eso, también están las disposiciones derogatorias que afectan a legislación anterior de una manera un tanto contradictoria, como diré, relativa a los fueros vascos, y está también el artículo 152, que precisamente se configuró al hilo de los debates sobre disposición adicional y sobre posibilidades frustradas finalmente, como sabemos bien, de incorporar al nacionalismo vasco al consenso constitucional. Luego, todo ello forma una serie de elementos de la Constitución, de concordancias, de hecho, dentro de la Constitución, que apuntan hacia una autonomía reforzada en el caso del País Vasco y de Navarra. Al mismo tiempo, y esta es la segunda diferencia con respecto al caso catalán, que yo creo que es muy interesante señalar, al mismo tiempo y de manera paradójica, sin embargo, este mismo reforzamiento de la autonomía en el texto constitucional respecto del País Vasco va a permitir que entre 1979, el año del Estatuto de Autonomía de Gernika, y 1983, Ley de Territorios Históricos, se produzca lo que yo he denominado una nueva planta foral. Es decir, lo que no había habido respecto del País Vasco y que sí había habido respecto de Cataluña, una nueva planta, la había habido en el País Vasco para dos provincias y transitoriamente durante unas décadas las que estuvo en vigor el decreto ley de 1937 que suprimía los conciertos económicos en Vizcaya y en Guipúzcoa. Pero recuerdo también, y lo explica muy bien un reciente libro de Juan José Echeverría, esto había sido ya liquidado para cuando se inicia el debate constituyente. Ya no existía ese decreto ley. Es más, lo veremos luego, se estaba restableciendo, literalmente se estaba restableciendo la foralidad vasco-navarra. Pues bien, entre 1979 y 1978 se produce una nueva planta foral, una novación en el sistema foral vasco que viene de la mano precisamente del nacionalismo vasco y viene mediante la introducción, por esto le llamo novedad, por esto le llamo nueva planta, por esto le llamo innovación, mediante la introducción de un nuevo sujeto político desconocido hasta entonces, completamente desconocido hasta entonces, desconocido también en 1931, en 1936, en el Estatuto de 1936, que se llama Pueblo Vasco. Pueblo Vasco aparece como un superovnia en el Estatuto y en la Ley de Territorios Históricos, un superovnia capaz de neutralizar y, en muchos sentidos, incluso en el sentido fiscal, de coordinación fiscal, desactivar a las provincias vascas, es decir, a los sujetos tradicionalmente importantes y relevantes en el panorama foral vasco. Luego, lo que tenemos, resumiendo, es una disposición adicional y un corolario de elementos concordantes en la Constitución que apuntan hacia a un reforzamiento de la autonomía para el caso vasco-navarro, muy específicamente para el caso vasco-navarro, y por otro lado, de manera paradójica, como todas las paradojas tienen su solución, claro, ya lo veremos, también una nueva planta foral, una novación foral, de la mano del nacionalismo vasco, expresamente del PNV, que viene a concretarse entre Estatuto de Autonomía. Recuerdo que el Estatuto de Autonomía se negoció mano a mano entre el PNV, no las autoridades vascas, el PNV y Adolfo Suárez, y la Ley de Territorios Históricos, que, como señalaré luego, también se produce en un contexto de amplísima mayoría parlamentaria en el primer Parlamento vasco del nacionalismo vasco. A esas dos cuestiones quisiera yo prestar aquí atención y un cierto análisis, ¿no? Tenéis el texto al que se refería Chema antes adelantado, y ahí es donde, bueno, básicamente formulé algunas de las cuestiones que voy simplemente a recordar aquí. Primero, creo que debe llamarnos la atención el sintagma, derechos históricos. Que derechos históricos, este sintagma, esté en la Constitución, lo vemos hoy de una normalidad absoluta. De hecho, visto el éxito,
no han sido pocas las autonomías que han querido luego sumarse al invento de los derechos históricos, porque realmente ha sido un exitazo, ¿no? Pero si nos situamos en 1977, tal cosa no existe constitucionalmente. Ni existe ni se le espera constitucionalmente. Es algo absolutamente singular, y es singular del constitucionalismo español de 1978. Si tratamos de buscarlo, digamos, en situaciones, en contextos constitucionales cercanos al nuestro, podemos ver sintagmas parecidos. Por ejemplo, historical rights aparece, pero aparece con un sentido muy distinto. Aparece con el sentido de reivindicación territorial de un Estado sobre otro porque un pedazo de su territorio ha quedado incluido en el Estado de otro, que es como se usa en el conflicto de los Balcanes cuando se le trata de dar, finalmente, después de la guerra, se le trata de dar solución constitucional. Aparece esta idea de historical rights, pero con esa idea de ese pedazo de territorio que te has quedado es mío, ¿no? Viene a ser más o menos. O aparece también la idea cercana, podría estar la idea de devolution, esta idea que maneja el constitucionalismo británico para crear las autonomías de Gales y de Escocia, pero que tiene un contenido distinto, porque realmente en el caso del constitucionalismo británico, devolution es volver a establecer formas de gobierno que ya habían existido previamente, hasta 1707, y siempre es con esta idea de se devuelve algo, pero se mantiene la supremacía parlamentaria de Westminster, ¿no? La idea de derechos históricos en el constitucionalismo español en 1977-78 se introduce como algo completamente distinto de eso. Por lo tanto, es un novum constitucional, podríamos decir, ¿no? Porque si lo vemos introspectivamente con respecto al constitucionalismo histórico español, tampoco existe tal cosa, ¿no? Bueno, es obvio que ninguna constitución española había recogido esta idea, pero es que incluso el constitucionalismo de referencia en 1977-78 para el capítulo de autonomías, que es el de 1931, no solamente es que no lo menciones, que yo creo, hay especialistas aquí y en el ciberespacio mucho más autorizados que yo en el constitucionalismo republicano, pero creo que sería contradictorio con la idea del Estado integral republicano, la idea no de la autonomía, obviamente, la idea de los derechos históricos, ¿no? Tanto era novedad en 1977-78 que quienes estaban entonces al tanto de lo que se iba haciendo y escribiendo en los periódicos sobre lo que se hacía, lo detectaron inmediatamente. Un joven catedrático de Historia del Derecho, entonces escribiendo para el Diario 16, uno de los periódicos de la transición junto con El País, Francisco Tomás y Valiente, escribió precisamente un artículo reflexionando sobre la extrañeza que le producía que ese sintagma apareciera en una constitución de finales del siglo XX. Y Manuel García Pelayo, futuro primer presidente del Tribunal Constitucional, en este caso desde la tribuna del País, directamente decía que eso se parecía más a la monarquía dual de austrohúngara que a cualquier constitucionalismo contemporáneo, que le parecía extrañísimo y fuera de lugar que derechos históricos apareciera en el texto constitucional. Luego, la pregunta está cantada. ¿Cómo fue que fue a parar al texto de la Constitución? Y la sorpresa puede ser todavía mayor, porque cuando se inicia el debate de la Constitución, digamos, se enciende el motor constituyente en la ponencia, como sabéis, estuvo la ponencia, luego una comisión del Parlamento en la que ya estaban todos los partidos y después los debates en pleno y de ahí se fue al Senado, ¿no? Bien, cuando empieza esto, en la ponencia no hay derechos históricos que valgan. Fue entonces cuando Jordi Soletura y Miquel Roca empiezan a hablar de nacionalidades como la gran novedad y bueno, y luego esto acabó en el artículo 2 de la Constitución, pero de derechos históricos no habla nadie entonces. No habla absolutamente nadie en la ponencia, ¿no? Aparece luego, aparece cuando llega a la comisión y aparece porque lo introduce el nacionalismo vasco. Es Xabier Arzalluz y en sus, digamos, memorias autorizadas, porque Xabier Arzalluz nunca las escribió propiamente, dice que a propósito él y Michel Unzueta, que era el portavoz del nacionalismo vasco en el Senado, introdujeron entonces la idea ellos no dicen de los derechos históricos, la idea de la foralidad, ¿no? Para intentar plantear su idea de la soberanía originaria vasca, ¿no? Pero ahí es donde se empieza a mencionar la posibilidad de introducir en la Constitución algo parecido a derechos históricos y empieza a aparecer la expresión de derechos históricos. Y finalmente el sintagma, y esto es lo interesante, acaba siendo asumido por Unión de Centro Democrático y por el Partido Socialista Obrero Español
como un elemento que les parece de enorme interés para atraer al nacionalismo vasco, de manera fallida luego, como sabemos, porque decidieron abstenerse en el referéndum constitucional, para el enganche constitucional del PNV, ¿no? Ahí es donde está el origen de la introducción o el momento en el que derechos históricos empieza a aparecer como una posibilidad real en el constitucionalismo español, ¿no? Para entender cómo esto es así, claro, los historiadores tenemos un método muy particular, ¿no? Y que nos diferencia, obviamente, del método jurídico, ¿no? A nosotros nos interesa, hombre, la positividad de la norma, evidentemente, ¿no? Ahí está en la disposición adicional, pero nos interesan mucho los contextos y sin contextos no podemos explicar bien lo que está ocurriendo. Yo creo que es momento de echar una ojeada al contexto que entonces permite explicar por qué apareció esta disposición adicional con derechos históricos en la Constitución. El primer contexto interesante que hay que prestar atención aquí, creo, es a la construcción de la hegemonía nacionalista del nacionalismo vasco. Y este es un punto muy importante, porque fijaros en una cosa, es una hegemonía que se construye precisamente introduciendo esta idea de los derechos históricos. A ver si logro explicarme. Si nosotros vamos a las elecciones de 1977, cuando se eligieron las Cortes que hacen la Constitución, no existe en absoluto una hegemonía del nacionalismo vasco. No hay hegemonía. De hecho, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco prácticamente empatan en porcentaje de votos en esas elecciones. Si sumamos lo que entonces es nacionalismo vasco, que son el Partido Nacionalista Vasco y ojo con el nombre, una Euskadiko Esquerra, que entonces no es Euskadiko Esquerra la que conocisteis luego, entonces es Herri Batasuna más esa Euskadiko Esquerra, es todo lo que está alrededor de las diversas etas, por decirlo así, políticamente, eso era entonces Euskadiko Esquerra, ¿no? Tuvieron un diputado, acordaos, Francisco Letamendia. Si sumamos eso, es un 35% del voto, 35,5% del voto. Sí. Y esa Euskadiko Esquerra. Eso es, que es lo que entonces es nacionalismo vasco, ¿no? Los que se han reunido, hacía nada en Chiberta, en el sur de Francia, todo el nacionalismo vasco, invitados por Telesforo Monzón, que para eso era rico por casa, podía invitar a todos a Chiberta y a vosotros también si quisiera, porque tenía muchísimo dinero, y los reunió a todos en Chiberta para ver qué hacían. Es cuando ETA propone abstenerse y el PNV muy hábilmente dice que no quiere cometer el error que cometió en 1930 a no acudir al Pacto de San Sebastián y que entonces va a estar desde el principio en la pomada, ¿no? Entonces, esto es lo que empuja también a esta gente a presentar una candidatura, bueno, y todo el nacionalismo junto saca un 35,5% de votos. No es hegemónico, en absoluto, ¿no? De hecho, como digo, está empatado prácticamente a votos PNV y Partido Socialista. Y si sumamos todo lo otro, lo que no es nacionalismo vasco, entonces, básicamente, Partido Socialista, Unión de Centro Democrático, Alianza Popular y Partido Comunista, es un 48% de voto. Es decir, no hay hegemonía del nacionalismo vasco. Sin embargo, en el momento en que se elige el primer Parlamento vasco, 3 años después, en 1980, se elige el primer Parlamento vasco, la situación ha cambiado drásticamente. El Partido Nacionalista Vasco triplica el voto del Partido Socialista, lo triplica. El Partido Socialista no es el segundo partido. El segundo partido es Herri Batasuna, que ahora ya sí existe. PNV, Herri Batasuna y Euskadiko Esquerra, es decir, lo que ahora ya sí es Euskadiko Esquerra, tienen ni más ni menos que un 64% de voto en el primer Parlamento vasco. Es decir, la hegemonía nacionalista es ya clara y completa, ¿no? Es importante para hacernos con el contexto. No hay hegemonía nacionalista vasca en el 77, la hay abrumadora, 64% en 1980. ¿Cuándo se ha construido esa hegemonía? Esa hegemonía se ha construido en el debate constituyente y estatuyente. Se ha construido entre 1977 y 1979. Y mi impresión es que a ello ha contribuido muchísimo, ha contribuido la adquisición primero de una hegemonía por parte del nacionalismo vasco en el lenguaje y la gramática constitucionales. ¿Cómo hay que plantear en la Constitución la cuestión vasca? Bueno, ahí el nacionalismo vasco construye claramente primero una hegemonía de lenguaje y una hegemonía de gramática antes de tenerla electoral. Y yo creo que la consecuencia de tenerla electoral, la consecuencia es que la tiene electoral, pero la causa es esta capacidad que demostró entonces el nacionalismo vasco para construir esa hegemonía en el discurso, digámoslo así, ¿no? Que presenta lo foral como soberanía originaria
del pueblo vasco, ¿no? Esta idea, lo foral es la soberanía originaria del pueblo vasco, no es algo que esté ni mucho menos en la Constitución, no es algo que sea aceptado, por ejemplo, por Unión de Centro Democrático. De hecho, durante el debate de la disposición adicional primera lo dejaron más que claro. Tampoco es algo que acepta el Partido Socialista, pero sí, y esto es lo importante, pero sí permite que se acepte la menor. Y la menor es, algo hay que restituir a ese pueblo vasco, algo hay que restituirle y hay que restituírselo constitucionalmente para que esto pueda funcionar. Ese algo que hay que restituir constitucionalmente, ese es el famoso sintagma. Esos son los derechos históricos y, por lo tanto, esa es la idea también de UCD y de Partido Socialista. Eso sí tiene que estar en el ordenamiento constitucional, ¿no? Aquí surge otra pregunta que yo creo que también es muy interesante desde el punto de vista histórico y que también requiere de explicación de contexto. ¿Por qué Unión de Centro Democrático y Partido Socialista llegan a la conclusión de que hay necesidad de restituir algo específicamente para las provincias vascas y para Navarra? ¿Por qué ese convencimiento de que hay algo que restituir? Yo creo que aquí el contexto también, como digo, informa muchísimo. No digo que sea la única explicación, ni mucho menos, pero desde luego informar informa muchísimo, ¿no? Y en este caso yo creo que el contexto al que tenemos que hacer alusión y al que tenemos que ir a ver cómo funciona es también una diferencia notabilísima, ¿no?, con Cataluña. Y es el hecho de que en el caso vasco hay un terrorismo ultranacionalista. Hay un terrorismo ultranacionalista, y digo bien ultranacionalista, creo, porque para 1977-78 ETA ha hecho ya un recorrido muy claro de las posiciones que podrían haber acabado en un movimiento político tipo Euskadiko Ezkerra, tipo EIA, que fue el primer partido que fundó ETA, hacia un grupo terrorista informado por dos principios. Uno, el militarismo, la acción es el mensaje, la equincha, como se dice en euskera, ese es el mensaje, por lo tanto, se produce un vaciamiento ideológico, se comienza a producir un vaciamiento ideológico muy importante en el mundo que está alrededor de esta ETA, básicamente Ribatasuna. Un comentarista político de la época muy agudo, que se llamaba Luciano Rincón, en un artículo de opinión, no sabía que eso jugaba el bigote, pero él lo escribió, dijo que toda la ideología de ETA y de Ribatasuna cabía en una pegatina. Y es cierto, realmente cabía en una pegatina, porque se va a acabar resumiendo en dos palabras: independencia eta socialismoa, sin explicar nunca qué significa ambas cosas. ¿Por qué? Porque lo importante, como digo, en ese tránsito que hace ETA de las posibilidades políticas, bueno, en ese tránsito le costó la vida al dirigente que más apostaba por esa vía, que era Pertur, ¿no?, que lo mató la propia organización. Hacia posiciones militaristas y ultranacionalistas, que es el otro aspecto importante de la ETA del momento, lo que se deja de lado es precisamente la ideología, ¿no? En este contexto de fuerte presión del terrorismo, lo que aparece, y esto ya no es cosa solamente del nacionalismo vasco, esto es algo que se comparte de manera entonces muy generalizada, muy generalizada. Os podría citar textos de UCD, del Partido Socialista, incluso algunos de Alianza Popular, muy interesantes para ser releídos hoy en día, donde se está viendo claramente cómo existe la idea de que, primero, si mimetizamos ese lenguaje y esa gramática, favoreceremos el final del terrorismo y, sobre todo, un principio muy claro, esto lo tuvo claro Felipe González, hasta el punto de que la única ocasión que el Partido Socialista ha ganado realmente las elecciones en el País Vasco, que no fue con Patxi López, ganó el PNV, pero gobernó Patxi López, fue en 1986 y no permitió que gobernara el Partido Socialista que había... Felipe González, no permitió que gobernara el Partido Socialista que había ganado, sino que permitió que gobernara el Partido Nacionalista Vasco de nuevo, ¿no? Ese convencimiento que existía entonces no era propio de Felipe González, estaba muy extendido. Y la idea era, si reproducimos en el ordenamiento los objetivos nacionalistas, acabamos con ETA. Bueno, esto comienza muy pronto, esto comienza en 1977 y comienza con la ley de amnistía. Recuerdo simplemente dos datos. Cuando se produce la ley de amnistía en octubre de 1977, en las cárceles españolas solamente hay un tipo de presos que podríamos decir políticos, que son los de ETA, los demás tantos en la calle. De hecho, uno de ellos está hablando desde la tribuna del Congreso de los Diputados defendiendo la ley de amnistía, que es Marcelino Camacho, ¿no? ¿Para qué se hizo la ley de amnistía?
para sacar a los presos de ETA. De hecho, esto nos llevaría también a otra reflexión más que tiene quizá más recorrido. Todo lo que se dice sobre la ley de amnistía, y es cierto, ¿no?, de que al mismo tiempo que ley de amnistía de presos políticos del franquismo es una amnistía de los delitos cometidos por funcionarios franquistas a lo largo de toda la etapa franquista, es algo que le debemos también a ETA, no al Partido Comunista ni a Comisiones Obreras, específicamente a ETA, que es para lo que se hizo, creo, esta ley de amnistía. Bueno, pues eso comienza ahí y termina en 1978 con la disposición adicional primera, bueno, y continúa con el Estatuto y la Ley de Territorios Históricos, ¿no? Pero ¿qué es lo que demuestra esto? Todo lo contrario. Lo que le demostró a ETA es que funcionaba a las mil maravillas el principio de acción-reacción. Y fijaros si hay timing o no hay timing en el proceso de debate constituyente y presencia del terrorismo en ese debate, participando en ese debate, repito siempre, a través del mecanismo que tiene esta ETA ya de actuar. Esta ETA se manifiesta a través de la equincha, a través del atentado, ¿no? En 1977, ETA asesinó a 11 personas. 11. Bien. En 1978 a 66. En 1979 a 80 y en 1980 a 96. Es decir, la curva de asesinatos de ETA es exactamente la misma que la de la institucionalización democrática del Estado en España. Exactamente la misma. Va creciendo a medida que crece eso y va creciendo a medida que crece el proceso de constitucionalización de la autonomía, de esta superautonomía reforzada a través de la disposición adicional primera. Si se quiere más timing, hay más de esto todavía y muy interesante. La disposición adicional primera se debatió en el Congreso de los Diputados finalmente y se aprobó el 21 de julio de 1978. 21 de julio es una fecha muy significativa en el País Vasco porque era la fecha de la Ley de Cánovas sobre los fueros vascos, 21 de julio de 1876. Ese mismo día se publica en el Boletín Oficial del Estado la Ley Electoral local, que por primera vez introduce la salvedad de que en las provincias vascas también se elegirán juntas generales. Es decir, se está restituyendo la foralidad ese mismo día. Bueno, ese mismo día, para terminar de aglutinar todo en un momento histórico, ¿no?, en un segundo casi, ese día a las 11 de la mañana, en Madrid, ETA asesinó a un general de brigada y a un coronel. Y todo eso se produce en el mismo día, ¿no? Ahí creo que tenemos la foto perfecta de lo que yo estoy tratando de argumentar, ¿no? Todos estos elementos confluyen el 21 de julio de 1978 para darnos la idea de cómo se está construyendo ese proceso de reforzamiento o de superautonomía para el País Vasco. Finalmente, quisiera simplemente señalar que a partir de esta introducción de este reforzamiento de la autonomía vasca y navarra en el ordenamiento constitucional hasta hoy, ¿no?, han aparecido sobre ella tradicionalmente dos lecturas en estos 40 y tantos años de experiencia al respecto. Y ambas lecturas han continuado a lo largo de estos años. Por una parte aparece la lectura del nacionalismo vasco. ¿Qué significa para el nacionalismo vasco esta disposición adicional y lo que contiene esta disposición adicional, sobre todo con el corolario de sus concordancias constitucionales, ¿no?, es decir, de las disposiciones derogatorias y del artículo 152 de la Constitución? Bueno, pues vienen a significar algo que entonces se expresó muy bien tanto en el Parlamento como en la prensa nacionalista. Y por resumirlo mucho, la idea sería la siguiente. El nacionalismo vasco es bien consciente de que el País Vasco no es Cataluña y de que, por lo tanto, es muy difícil, por su peso específico, por su materia crítica, por su masa crítica, es muy difícil que el País Vasco constituya un Estado soberano e independiente en Europa. Por lo tanto, nunca buscan, y así lo manifiestan muchas veces, ellos no buscan la independencia del Estado. De hecho, ellos quieren seguir perteneciendo al Estado. Recordad al Arzayus más monárquico, que es el Arzayus de 1978, el que buscaba continuamente al rey para que fuera el rey, la monarquía, quien directamente tratara con
con ellos, en el fondo con el nacionalismo vasco, la restitución foral y demás. Ellos veían todavía al rey de España como el señor de Vizcaya, ¿no? Bien, por lo tanto, no hay idea de independencia del Estado, pero sí, y esto es muy importante, hay idea de independencia constitucional de España. Es decir, tendríamos un País Vasco que pertenece al Estado español, pero que constitucionalmente es independiente de España. No tiene nada que ver constitucionalmente con España. Es otra cosa distinta, constitucionalmente. Y entonces, ¿cómo se articula constitucionalmente ese país? Bueno, lo que decía el nacionalismo vasco era muy claro. Eso ya lo diremos nosotros. Y luego le vamos con el paquete ya hecho al Gobierno, no al Parlamento, no a las Cortes. Las Cortes no pintan nada en esto. Le vamos con el paquete ya hecho al Gobierno y el Gobierno que lo apruebe, ¿no? Esa es la idea que tiene el nacionalismo vasco. Si lo miramos un poquito en perspectiva, esto es lo que lleva en 2003 o 2005, ¿no? Juan José Ibarretxe a las Cortes. Este es el plan Ibarretxe, ¿no? Es la misma idea, ¿no? Es la idea de ser independientes constitucionalmente, aunque sigas perteneciendo instrumentalmente al Estado español, ¿no? Y hay otra lectura de esta disposición adicional también, obviamente, que es la idea de que lo que está haciendo la Constitución es generar efectivamente una superautonomía en las provincias vascas y Navarra. Una superautonomía cuyo primer efecto es el Estatuto de 1979. El Estatuto de 1979 constantemente hace apelación a la disposición adicional cuando trata de la creación de la Ertzaintza, la creación de ITV, el ente, la televisión autonómica, la Radio Televisión Autonómica Vasca, y sobre todo, obviamente, cuando trata de la fiscalidad. Porque aquí también hay intervención de la foralidad vasca, creando una coordinación de las haciendas forales por parte del Gobierno vasco, que es la que da sentido ahora a esa especialidad fiscal. Es decir, crea una independencia fiscal de hecho en el País Vasco, tan independencia fiscal que supongo que nunca habéis oído un debate en las Cortes a fondo, ¿no?, sobre el cupo vasco, ¿no? Porque no lo hay. No lo hay. Es algo que se negocia como quería Arzallus, directamente con el Gobierno le va con un renglón a las Cortes, un renglón en el que le dice la cantidad y punto, ¿no? Bien, esto es lo que se entiende que se deriva de en realidad de la disposición adicional primera, es decir, crear una superautonomía vasca. Al mismo tiempo que, y con esto termino, aparece otra idea importante para quienes tienen esta visión de la disposición adicional, entonces sobre todo Unión de Centro Democrático, el Partido Socialista, que creen que con esto ya está establecida la restitución, pero establecen un principio importante también. Establecen el principio, y aquí voy a utilizar palabras de Pipo Clavero cuando analizaba la aprobación de la primera ley foral, la de 1839, y decía muy oportunamente que los progresistas de lo que querían hablar no era de la ley de fueros, era de la ley de Constitución. Es decir, que la Constitución se cumpliera también en las provincias vascas. Esto es lo que querían ver asegurado. En cierto modo, esto es lo que vienen a decir las intervenciones de UCD y del Partido Socialista en la tribuna el 21 de julio de 1978, algo muy similar. Lo importante en el País Vasco es que también se cumpla la Constitución, ¿no? Bien, esto es lo que yo creo que establece las bases de una autonomía sustancialmente diferente en el País Vasco y en Navarra, y lo que explica en parte no solo, porque el Estatuto Vasco es uno de los pocos estatutos que nunca se ha reformado en España. Muchas gracias. Muchas gracias, Emma. Creo que has abierto un montón de cuestiones para el debate. Espera, cuando quieras, tienes tú también tu tiempo para la intervención. Buenos días. Por esas casualidades que siempre acaban pasando, en este momento hay unas obras en marcha muy cerca de mí, pero que no puedo evitar, y de vez en cuando pues hay un taladro que con una cierta intensidad está funcionando. Si en algún momento no me oís suficientemente bien, indicádmelo por favor, subiré un poco más el tono de voz, porque yo sí que lo tengo muy cerca y lo oigo muy bien, espero que vosotros no tanto. El taladro se oye, pero a ti también. El taladro se oye, pero a ti también. Yo también. Bueno. Es curioso porque hasta hace media hora, 3/4 de hora, no había funcionado ese taladro y no había problema.
Bien, en primer lugar yo quería agradecer la invitación para participar en este seminario a la Facultad de Derecho, al seminario de profesores, y al mismo tiempo también manifestar la satisfacción de participar en él junto con el profesor Chema Portillo, con el que, si esto fuera un debate en el que contrastar grandes diferencias, probablemente sería fallido, aunque podemos tener algunas visiones algo distintas o no del todo coincidentes, aunque no en lo que es el objeto de esta sesión. Porque efectivamente, como ya ha manifestado muy claramente el profesor Portillo, el caso catalán es notablemente distinto del caso vasco. Yo voy a utilizar estos 30 minutos aproximados que tengo para exponer cuáles son las posiciones, cuáles son los planteamientos y cuál es en definitiva el papel de las formaciones políticas catalanas, de los grupos políticos catalanes, en el proceso de transición, en el proceso constituyente español y en el proceso de elaboración del marco autonómico para Cataluña. Voy a utilizar, si no hay problemas con la tecnología, algunas pantallas de un PowerPoint. Voy a intentar entrar ahora. ¿Me podéis confirmar que lo veis? Sí. Sí. Perfecto. De pantalla. Perfecto. Bien. Yo voy a partir de las elecciones generales del 15 de junio en Cataluña, porque nos dibujan un panorama político singular. Obviamente también es singular el panorama político, el mapa electoral en el País Vasco, y ambos mapas claramente son distintos del general español o de el que se produce en la mayor parte de lo que después serán comunidades autónomas o simplemente en la mayor parte de circunscripciones electorales. En el caso de Cataluña, con una participación electoral algo superior, ligeramente superior a la del conjunto de España, se va a manifestar un mapa político que voy a comentar brevemente. En primer lugar, una victoria muy clara de la coalición Socialistas de Cataluña. Una coalición que integra a la Federación Catalana del Partido Socialista Obrero Español y al Partido Socialista de Cataluña, Congrés, junto con independientes que participan también en la coalición. A destacar, en Cataluña, en las 4 circunscripciones catalanas, es en el único lugar de España en el que el PSOE no se presenta en solitario, sino que se presenta en una coalición. Lo que se explica por la debilidad de la presencia del PSOE en Cataluña y por la existencia de un socialismo al margen del histórico Partido Socialista Obrero Español, con una presencia significativa en la sociedad catalana. A partir del éxito de la coalición, se va a convertir ya un tiempo después en el Partido de los Socialistas de Cataluña, la actual PSC, pero en las elecciones del 77 se presenta como una coalición. La segunda posición es para el Partido de los Comunistas en Cataluña, el PSUC, con un porcentaje de votos muy superior al del Partido Comunista en toda España, con algo menos de diputados por el sistema electoral, tanto aplicado en Cataluña como en el conjunto de España, en el que las circunscripciones mayores están infrarrepresentadas. Y tenemos que esperar a la tercera posición para encontrar a la coalición nacionalista articulada en torno a Convergencia Democrática de Cataluña,
que obtiene ese 16,8% de los votos, a mucha distancia de la aspiración de la coalición de convertirse en la fuerza mayoritaria en Cataluña. UCD también queda muy lejos del promedio de votos general en España, y el mapa político, el mapa parlamentario, se completa con una coalición centrista y democristiana, la UCD-CC, con Esquerra de Cataluña, que es otra coalición en la que está Esquerra Republicana de Cataluña, y finalmente con la presencia de la Alianza Popular. En todo caso, el mapa lo que muestra es una clara mayoría socialista y comunista, una minoría nacionalista que, aún agregando los votos de Esquerra de Cataluña, y podrían agregarse una parte de los votos de la Unió del Centre y de la Democràcia Cristiana de Cataluña, apenas alcanza el 25% de los votos. Esto quiere decir que el proceso constituyente, tanto a nivel de elaboración de la Constitución como del Estatuto de Autonomía, se va a hacer con una clara hegemonía de la izquierda en Cataluña y con una clara hegemonía de la izquierda en la representación parlamentaria catalana en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Los resultados de las elecciones del 15 de junio nos sirven tanto para explicar la situación en Cataluña, la situación sociopolítica en Cataluña en los años inmediatamente anteriores, como la situación en el proceso constituyente de los años siguientes. Es decir, los resultados electorales con esa mayoría de izquierdas expresa la fortaleza de la movilización antifranquista conducida por la izquierda en Cataluña, en espacios muy distintos, pero que han convertido al franquismo, han situado incluso el franquismo muy a la defensiva en la sociedad catalana desde los años 73, 74, hasta la misma celebración de las elecciones. Un antifranquismo catalán hegemonizado por la izquierda, que en la Asamblea de Cataluña ha tenido su agrupación con un amplio pluralismo desde la democracia cristiana hasta la extrema izquierda, y con una presencia nacionalista no especialmente destacada, y que en cuanto a su proyecto quedó sintetizado en el eslogan finalmente muy presente en las movilizaciones, tanto en los años finales de la dictadura como ya en el proceso de transición, de libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Y ese eslogan expresa con bastante claridad el proyecto de las fuerzas políticas, de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas catalanas, aunque sea con matices distintos. Libertad, es decir, el establecimiento de una democracia en Cataluña y en toda España. En ningún momento se pierde de vista que el objetivo es el establecimiento de la democracia en el conjunto de España, y de ahí el cuarto punto de la Asamblea que nos figura en esa trilogía de libertad, amnistía y estatuto de autonomía, que es la coordinación con el conjunto del antifranquismo de España para conseguir el establecimiento de un régimen democrático. Amnistía, evidentemente, la libertad de los presos políticos, la vuelta de los exiliados, etc. Y lo que podía ser en principio más una singularidad catalana, estatuto de autonomía, pero que acabará también presente en movilizaciones en otros muchos sitios de España. En la medida que en Cataluña con particular intensidad, pero no solo en Cataluña, en el tardofranquismo se acaba produciendo una identificación entre dictadura y centralismo y democracia y autonomía. Esa identificación en Cataluña queda de hecho ya fijada en los años 30 con la experiencia republicana. La democracia republicana, la democracia secas en el conjunto de España es también
o es necesariamente autonomía en Cataluña, y ese planteamiento está absolutamente presente en la movilización antifranquista y en los primeros pasos del proceso de transición en Cataluña bajo el impulso de las fuerzas, de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas catalanas. Bien, ¿el resultado electoral qué significa? Pues significa que prácticamente el 80% del electorado catalán, si aquí añadiéramos las formaciones políticas, las candidaturas que no obtuvieron representación parlamentaria, compartía el objetivo de la democracia, evidentemente, de la amnistía y de la autonomía para Cataluña. De hecho, el resultado de estas elecciones comportará el restablecimiento de la Generalitat de Cataluña en pocos meses. La famosa, o una de las famosas fotografías del presidente de la Generalitat en el exilio, en el balcón del Palacio de la Generalitat en la Plaza de Sant Jaume a principios de octubre, cuando se produce la vuelta del presidente exiliado y el restablecimiento de la Generalitat provisional, una operación que el gobierno presidido por Adolfo Suárez ve indispensable para dar una clara expresión de la voluntad del gobierno de atender a la masiva, en términos de movilización, pero también de expresión electoral, a la masiva demanda de autonomía en Cataluña, autonomía asociada siempre al concepto de democracia. Bien, por esa composición que surge de las elecciones, la representación parlamentaria catalana en las nuevas Cortes, en el Congreso de los Diputados, va a tener muy presente y va a actuar, ¿no?, bajo el objetivo de asegurar el establecimiento de una democracia plena en España y de un marco que permita la autonomía para Cataluña. Como es sabido, en la ponencia constitucional, en la ponencia que va a elaborar el anteproyecto de Constitución, van a participar 2 diputados catalanes. Jordi Solé Tura, en representación del Grupo Parlamentario Comunista, y Miquel Rocajunyent, inicialmente en representación de los nacionalistas catalanes y vascos. En el momento de la formación de la ponencia y de la elección, esa fue lo que se estableció. De hecho, Miquel Rocajunyent ha explicado en distintas ocasiones la satisfacción que le produjo cuando acabaron los trabajos de la ponencia, el acto de homenaje que organizó el Partido Nacionalista Vasco en reconocimiento de su labor en la ponencia constitucional. Otra cosa fue lo que se abrió a partir del debate del anteproyecto en la Comisión Constitucional y los debates posteriores en el Congreso y en el Senado. Es significativo, sin embargo, porque ese homenaje fue precedido, obviamente, por un continuo contacto entre Miquel Roca, ponente, y los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, que estuvieron al tanto de todo el proceso de elaboración del anteproyecto y de la actuación de Miquel Roca, no solo en nombre de los nacionalistas catalanes, sino también de los vascos. Bien. Sí. Bien. La participación, por tanto, de los 2 ponentes catalanes y a través de ellos de las fuerzas políticas catalanas y después en los debates de los grupos políticos catalanes fue muy notable, como es bastante bien conocido, ¿no? Tuvieron un papel muy importante en la discusión de artículos fundamentales para el diseño de la organización territorial del Estado y por tanto, en los artículos de la Constitución y especialmente en el título 8º de la Constitución, donde eso quedó plasmado. Me parece interesante
señalar el importante debate y, de hecho, pues las discusiones incluso apasionadas en torno al artículo 2º de la Constitución. Un artículo 2º que en el anteproyecto decía, cito textualmente, la Constitución se fundamenta en la unidad de España y en la solidaridad entre sus pueblos y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Bien, ese artículo 2, en la formulación del anteproyecto, desató una intensísima tormenta política que duró varios meses y que comportó uno de los puntos de mayor debate en todo el proceso de debate parlamentario, pero con debate más allá de las Cortes del texto constitucional. La gran cuestión ahí en la discusión fue el concepto de nacionalidades, concepto que no aparece súbitamente en el debate constitucional, sino que es el concepto que la mayor parte de la oposición al franquismo ha utilizado desde bastantes años antes para identificar, a veces explícitamente, a veces implícitamente, el País Vasco, Cataluña y Galicia como realidades con una identidad claramente afirmada y con elementos diferenciales en cuanto al conjunto o a otras zonas de España. Bien, la oposición frontal a la introducción del concepto de nacionalidades en el ámbito parlamentario la va a llevar a cabo Alianza Popular. Es Manuel Fraga quien prácticamente expone todos los argumentos que van a ser utilizados en contra del concepto de nacionalidades. Hay una clara afirmación de un concepto de nación única, española, que no es compatible con otras afirmaciones de identidad nacional. Y al mismo tiempo la afirmación de que la introducción de tal concepto implica una amenaza a la unidad de la única nación española existente. Para la mayoría de grupos parlamentarios, el concepto de nacionalidades es compatible con la nación española, con un concepto, eso sí, un concepto, no el concepto de nación española, de un nacionalismo esencialista y excluyente, sino un concepto distinto de nación española, un concepto como el que expresa, por ejemplo, el líder de los socialistas catalanes, Jordi Reventós, un concepto de nación española, como dice, perfectamente compatible la nacionalidad con la nación española entendida como el conjunto de los ciudadanos del Estado, que de hecho es lo que afirma el artículo 1º de la Constitución. La soberanía nacional reside en el conjunto de los ciudadanos de España. Algo en el que coinciden los nacionalistas catalanes mayoritarios, con Miquel Roca como portavoz, con la conjugación de un concepto que no aparece en el texto constitucional, pero que está muy presente en los debates, que es el concepto o que es la formulación, mejor dicho, de España como nación de naciones. Una formulación que defiende explícitamente el ponente socialista de la Constitución, Gregorio Pérez Barba, y otros dirigentes socialistas, algunos dirigentes también de UCD, como el caso de Herrero de Miñón, y que en todo caso implícitamente está también presente en buena parte del discurso de UCD. Para el portavoz de UCD en el debate parlamentario del artículo 2, la fórmula que se utiliza para
defender el término nacionalidades es el que se tiene en pantalla, es el reconocimiento de la existencia de formaciones sociohistóricas a las que se confiere el derecho a la autonomía, cuyo límite de principio infranqueable reside precisamente en la soberanía de la unidad política que las comprende. Bien, como es sabido, el artículo segundo, que no es finalmente el del anteproyecto, porque hay una formulación en la que se pone énfasis en la unidad y la indisoluble unidad de la nación española. Una curiosidad en pantalla, este es, como se sabe, la aprobación definitiva del artículo 2 en la Comisión Constitucional estuvo bloqueada durante muchos días, justamente porque en la UCD finalmente, debido a las presiones existentes a muchos niveles, se dudó si les era posible mantener esa formulación de nacionalidad. Al final se entregó a la ponencia, en este caso a Jordi Soletura, que presidía la sesión del día en cuestión. Como se sabe, la presidencia de las sesiones de la ponencia era por turno de los distintos ponentes. En ese día era Jordi Soletura, al que se hizo llegar directamente desde Moncloa el texto que se consideraba el único posible para el artículo segundo, que se conserva en el archivo personal de Jordi Soletura y que es el artículo segundo, tal como se aprobó definitivamente, ¿no? El que se fundamenta en la indivisible unidad de la nación española, patria común e indivisible, ¿no? Algo que muchos ponentes así lo expresaron, era innecesario, pero que finalmente pues, se introdujo en esos términos como condición prácticamente para que se mantuviera el concepto de nacionalidades. Bien, es el título octavo donde se establece el diseño y las condiciones para las autonomías que puedan crearse. De hecho, hay que tener en cuenta, porque es algo que a veces no se tiene y que es muy importante, que paralelamente a la discusión del texto constitucional existen ya prácticamente en toda España entes preautonómicos, juntas o consejos, que por tanto están prefigurando antes incluso de la aprobación de la Constitución lo que acabará siendo denominado el Estado de las autonomías. Bien. En todo caso, lo que me parece destacable es la valoración absolutamente positiva de tal como queda el texto constitucional en lo que afecta a la autonomía, pero en lo que afecta a su conjunto, por parte de la izquierda, en este caso representada por su máximo dirigente en Cataluña, Joan Reventós, y por el líder de la principal formación nacionalista, Jordi Pujol, en el debate, en el pleno del Congreso de ese 21 de julio, que ha sido ya citado por el profesor Chema Portillo, ¿no? Bien, para Reventós el texto constitucional cumple las tres condiciones que habían fijado los socialistas, al menos los socialistas catalanes, ¿no? La consagración de la soberanía popular, la posibilidad de cambios en dirección al socialismo, ¿no? Algo que figura en sus programas, y la constitución de un Estado común basado en la autonomía política de las nacionalidades y regiones que integran España y en la solidaridad entre todas ellas. Un balance no menos positivo del que formula Jordi Pujol. Se ha dicho que la Constitución que acabamos de aprobar podría ser llamada la Constitución de las Autonomías. Sí. Y es evidente, y es tan evidente el juicio positivo de la minoría catalana, y este diputado que les habla tienen que hacer, como es evidente la participación que hemos tenido en ello. Bien, eso significa que, evidentemente, para la inmensa mayoría de formaciones políticas catalanas, incluidos los nacionalistas mayoritarios, hay una minoría nacionalista que no comparte ese planteamiento, pero extremadamente minoritaria, la Constitución
es el texto que asegura la configuración plena de un sistema democrático y asegura la autonomía para Cataluña y para todas las comunidades que la deseen. Eso quedó expresado en el referéndum constitucional con una participación en Cataluña ligeramente superior a la del conjunto de España y con un voto afirmativo de la Constitución también algo superior a la del conjunto de España. Espera un momento que sin querer te hemos quitado el audio. Espera un momento que te hemos quitado el audio sin querer. Vamos a activártelo ahora. Carlos, ¿tú sabes cómo se hace esto? Espera, tú me estás oyendo a mí, ¿no? ¿Me puedes afirmar con la cabeza? Pero la activación del audio la controla Pera, no la controláis vosotros. O los moderadores tenéis control del audio. Sí, en principio sí. De los demás. ¿Sí? En principio sí. No sé. Espera, perdona un momento, que es que tenemos que reactivarte el sonido. ¿Me oís ahora? Ahora. Sí, perfecto. Vale, bueno, es que ha desaparecido un mensaje que tenía aquí en medio, ¿no? Bien, como decía, la elaboración del anteproyecto de estatuto se hizo casi en paralelo a la Constitución, en todo caso, conociendo cómo se estaba avanzando. El estatuto fue elaborado también con un elevado grado de consenso entre las formaciones políticas catalanas, aunque con algunas divergencias importantes que no tuvieron consecuencias en el proceso abierto en ese momento, pero sí que expresaban diferencias de planteamiento fundamentalmente entre la mayoría de izquierdas y la derecha por una parte y el nacionalismo por otra, muchas veces conjugados ambos. En todo caso, la satisfacción alcanzada por la aprobación del Estatuto de Autonomía fue expresada también de formas muy contundentes por los principales dirigentes políticos. Tal vez una de las más significativas es la del máximo dirigente del PSC, Joan Tos, con esa intervención en la Comisión de Asuntos Constitucionales que explicita muy bien el cambio que a su entender se produce en ese momento entre las expresiones Viva España y Visca Cataluña, haciéndolos absolutamente compatibles en función del marco constitucional establecido y de la recuperación o el establecimiento de una estructura, de un régimen autonómico en Cataluña. Eso va también a comportar pues, una muy amplia aprobación del estatuto cuando sea sometido a referéndum, con una participación limitada o más limitada que en las convocatorias anteriores. Bien, importante, y voy a concluir, señalar que todo ese proceso se ha producido con una clara hegemonía de la izquierda catalana. Una situación que va a cambiar a partir de las elecciones de marzo de 1980 y sobre todo a partir de las elecciones de 1984. En 1980 hay un cierto cambio, pero en todo caso no es un cambio todavía tan significativo como el que va a tener lugar 4 años después. En esas elecciones, las primeras al Parlamento de Cataluña, la nueva coalición nacionalista que se forma y que tendrá una larga vida, hasta el siglo XXI, Convergencia y Unió,
va a quedar en primer lugar con 27%, con 17,6% de los votos, desplazando la primera posición del Partido Socialista. El Partido de los Comunistas en Cataluña va a mantener un porcentaje importante y parecido al de convocatorias anteriores. De hecho, quien va a tener una pérdida importante de votos es UCD, y una parte de esos votos van a ir a Convergència i Unió, en tanto que también Esquerra Republicana de Cataluña va a tener una importante subida y va a entrar en el Parlamento de Cataluña el PSA, el Partido Socialista de Andalucía, desapareciendo Alianza Popular. En todo caso, hay que tener presente que para que Jordi Pujol fuera elegido presidente de la Generalitat, a partir de las elecciones de marzo del 80, fue necesario el voto al mismo tiempo de Esquerra Republicana, en todo caso no era suficiente, y de UCD. Jordi Pujol es elegido en 1980 presidente de la Generalitat gracias al voto de UCD. Si Esquerra Republicana entonces, como probablemente ahora, hubiera actuado más con una lógica del partido de izquierdas que lleva en su nombre, habría sido posible una amplia mayoría de izquierda, sumando sus diputados a los de socialistas y comunistas. No fue así, y ello abrió un proceso de construcción de una hegemonía nacionalista que va a ser algo más tardía que en el caso vasco. El profesor Portillo ha explicado muy bien cómo se construye en el proceso constituyente. En el caso de Cataluña será en el proceso posterior propiamente al proceso constituyente, y además con una singularidad que se va a mantener hasta el principio del siglo XXI, y es que los nacionalistas en Cataluña van a ganar hasta 1999 las elecciones al Parlamento de Cataluña, pero van a perder o no van a quedar en primer lugar y con mayoría suficiente en todas las convocatorias de elecciones legislativas y en todas las convocatorias de elecciones municipales hasta igualmente esa fecha, ¿no? Lo cual implica obviamente una situación también notablemente distinta a la situación del País Vasco. Bien, y con ello concluyo la intervención. Creo que he sobrepasado algo el tiempo asignado, espero que no haya sido mucho, y voy a salir de esta pantalla para volver al punto inicial. Gracias. Muchas gracias, Pere. Vamos a ver, podemos empezar el debate dando una preferencia en la formulación de preguntas a los asistentes en la sala. Y como me parece que tampoco somos tantos, si inmediatamente después pasamos a los que estáis asistiendo por Zoom, y yo creo que ni hay que levantar la mano ni nada, sino que espontáneamente el que quiera formular una pregunta se activa el micrófono y la formula. Supongo que por la propia estructura de Zoom, en ese momento veremos su cara. Si puede activar al mismo tiempo del micrófono la cámara, pues mejor, porque así vemos la cara de quien esté preguntando, salvo que esté en pijama o algo así. ¿Alguno de los asistentes aquí, realmente asistentes, tiene alguna pregunta? Yo tengo dos, pero me reservo para después. Me parece una falta de educación aprovechar mi situación para hacer las preguntas yo. ¿Alguno de los asistentes virtuales en Zoom? Marta. Uy. ¿Tú tenías alguna pregunta, Marta? Yo tengo una pregunta, pero el problema está en que me tengo que ir muy pronto, a la 1:30. Hombre, la pregunta no es tanto una pregunta, sino un tema que todos conocemos y que siempre queda ahí, ¿no? Es un poco, digamos, el significado de las palabras, ¿no? Y el término nacionalidades, ¿no? Que en su momento parece que es casi una conquista, pues en los últimos 40 años se ha ido deteriorando progresivamente, ¿no? Entonces, yo creo que esta cuestión de digamos que la Constitución se nos ha quedado el texto, ¿no? Las palabras de la Constitución
se nos han quedado lejos, ¿no? Porque ese término nacionalidades que parecía que en un principio estaba restringido, ¿no? Eran nacionalidades las lingüísticas, por decirlo así, y las regiones, sin embargo, eran todos los demás. En estos momentos, pues yo creo que ya está desgastado, ¿no? Y era, bueno, esa es la primera reflexión que se me ocurre al hilo de las dos ponencias. Y luego, insistir mucho en una cosa que ya habíamos hablado con Chema y me parece muy significativa, ¿no? Digamos, el sentido de la amnistía, ¿no? A mí me parece que la amnistía fue para ETA y de paso se coló Billy el Niño, ¿no? Pero me parece que es una cuestión muy interesante, ¿no? Y muy interesante que sea la historia la que de una forma un poco, bueno, entre comillas, neutral, ¿no? Lo subraye bien. Nada más. No sé si Chema o Pera, ¿queréis comentar algo de lo demás con relación al comentario de Marta? Un par de comentarios, ¿sí? Bueno, yo creo que ahí junto con la cuestión de la palabra nacionalidades, hay otro tema que yo no he introducido ya porque desbordaba el tiempo y el propio planteamiento de la intervención, ¿no? Y es que en el título octavo se establecen dos modelos de autonomía. Un modelo que de hecho es el que estaría pensado, aunque no se explicite, ¿no? para esas nacionalidades, ¿no? Y otro modelo para las regiones, sin descartar que pudieran en un futuro alcanzar el mismo nivel de autonomía que las nacionalidades que, como el caso pues, de Cataluña, el País Vasco y Euskadi, tenían un antecedente, y Galicia, perdón, el antecedente de los estatutos de la época republicana, ¿no? Lo que pasa es que ese planteamiento salta por los aires en Andalucía. Y por tanto, a partir de ahí, lo que parecía un diseño que establecía pues, dos niveles, al menos a corto plazo, aunque a largo plazo pudieran igualarse, de autonomía, de hecho empieza a difuminarse, ¿no? Esto por una parte. Un comentario al tema de la amnistía, que evidentemente comparto la afirmación que hacía Chema, pero añado alguna cosa. El tema de la amnistía era un objetivo del antifranquismo que había que formalizar con la máxima expresión posible, que era una ley aprobada por las Cortes Democráticas. Evidentemente el tema de ETA está ahí, ¿no? Sin duda, pero la ley de amnistía también implica abrir la puerta, aunque con muchos problemas, a la amnistía laboral, que, en fin, que fue algo bastante complejo, pero que en todo caso ahí se abre la puerta, que en muchos casos pues, dará lugar efectivamente a la vuelta a sus puestos de trabajo de trabajadores despedidos por sus actividades políticas y sindicales, ¿no? Y en todo caso también ese simbolismo, ¿no? de la amnistía, ya no solo como libertad de los presos, sino como deslegitimación del orden franquista, ¿no? Como deslegitimación de lo que ha comportado que hayan ido a la cárcel quienes han ejercido los en derechos, lo que se reconoce reconocerá la propia Constitución como derechos fundamentales, ¿no? Bien, quería señalar estas dos cosas. Sí, Gracias, Pera. Vale, perdón. Vale. Interviene ahora Chema. Marta, no, sí. yo muy rápido. Primero, yo creo, Marta, que no es tanto que se haya quedado obsoleta o manoseada en exceso la palabra nacionalidades, que estoy de acuerdo contigo que sí. Yo creo que el problema más grave que tenemos es que se ha olvidado, y creo que deliberadamente, algo que Pera nos ha recordado muy bien, y es que junto con esta idea constitucional de nacionalidades, lo que había detrás era la comprensión de España como un Estado plurinacional. Eso es lo que se ha ido
olvidando como una nación de naciones. Y digo que deliberadamente, y eso se puede historiar también, el momento en el que se decide que eso ya no va a ser así. Por lo tanto, yo creo que incluso habría que, al contrario, que recuperar, si queremos llevarnos bien en el futuro, incluso sería conveniente recuperar esa idea de las nacionalidades. Dos, no solamente es cierto que esto estaba pensado más para el País Vasco y Cataluña. Si volvemos de nuevo a hacer labor de contexto y nos vamos a ver qué se escribía sobre esto en 1975-77, por ejemplo, sobre todo 76-77, encontraremos que tanto a derecha, Otero Novas, por ejemplo, como a izquierda, Ramón Tamames, ambos, y esto era muy habitual, tienen en mente el modelo italiano de las autonomías. El modelo italiano de las autonomías es un modelo que está tomado del modelo republicano español. Luego, por lo tanto, es decir, desde la República, pasando por Italia hasta aquí, la idea era que tenía que haber una autonomía con Parlamento y Gobierno para el País Vasco, Cataluña y Galicia, y el resto, pues una cosa a la Fraga y Iribarne, ¿no? Una descentralización administrativa con provincias autogobernadas en algunos aspectos, autoadministradas en algunos aspectos y nada más. Y respecto a la autonomía, estoy de acuerdo contigo, pero hay algo que yo no dije, también por economía de tiempo, pero creo que es muy importante decir ahora. La ley de amnistía añade también algo más, y es que no es lo mismo un indulto que una amnistía. Entonces, claro, la búsqueda de la amnistía es que va más allá del indulto. Camacho estaba hablando ese día en las Cortes defendiendo la ley de amnistía, pero la consecución de la amnistía, es decir, el olvido, como si no hubiera ocurrido, porque no era delito oponerse al régimen franquista, eso también tiene su relevancia y es lo que trae la ley. Muchas gracias. Baza. Tienes la palabra, directamente. Directamente. Uy. A la cantidad de cosas que ya están sobre la mesa, yo quisiera añadir alguna cuestión para el debate, pero referente al momento constituyente y a su desarrollo inmediato, del que nos han hablado los ponentes. Y te puedes presentar como se está grabando, así que... Bien, Bartolomé Clavero, presentado. Gracias. No a las derivaciones posteriores, que sobre eso habría mucho que hablar, claro, de las cuestiones que ha planteado, que acaba de plantear Marta. Y lo primero que quería decir, ¿no se oye? No. Un momento. Ahora se te oye bien. ¿Se te oye bien ahora? ¿Ahora se oye bien? Sí. Que decía que quería añadir alguna cuestión para el debate referente a la historia, es decir, lo que ya es definitivamente historia, el momento constituyente, y no las derivaciones posteriores. Primera cuestión, va particularmente dirigida a Chema. Claro, si no nos perdemos en las palabras, aunque siempre las palabras desde luego son importantes, si no nos perdemos, en la Constitución hay más derecho histórico que el derecho histórico vasco-navarro. La manera como se restablece por la Constitución, no previamente por la dictadura, la monarquía, y la manera sobre todo como se regula la sucesión de la monarquía, es aplicación de derecho histórico. Yo bajo la idea de que una determinada familia tiene el derecho histórico a ser a ocupar la jefatura del Estado español. Sí que si hablamos de derecho histórico hay que meter más cosas. Sugiero. Otra cuestión que ya tiene que ver más con Pera. Claro, nos estamos olvidando en la serie de cuestiones que ha expuesto ahí estupendamente Pera, que el momento de la preautonomía catalana es peculiar y tiene que ver también con derecho histórico. El decreto de restablecimiento de la autonomía de Cataluña o el restablecimiento de la Generalitat en el decreto correspondiente se hace con una motivación que no se da en ningún otro decreto preautonómico, porque es una motivación que se debe más a la aportación catalana, seguramente del propio Tarradellas, a la negociación para su regreso al exilio, que no a nada que esté ya adoptando el gobierno de la transición. ¿Qué es el argumento de derecho histórico? Sí, que no es que se cree un régimen de autonomía provisional transitorio a cuya cabeza se coloca al que era presidente de la Generalitat republicana en el exilio. Es más,
es que el argumento de la recuperación de la Generalitat se argumenta fuertemente sobre una historia anterior a la propia República. Lo que se está diciendo en el decreto de la autonomía catalana es que se está restableciendo la Generalitat que se perdió en 1714. Esto tiene un doble filo. Por una parte, pues el derecho histórico, aunque no se le llamase así por el decreto, pero ahí está. Pero por otra parte también el de que no se le establecía la Generalitat de 1932, cosa que no quería ni Tarradella ni desde luego absolutamente el gobierno de la transición. Era una manera de eludir totalmente la cuestión de que si se le establece una presidencia, esa presidencia tenía un derecho que se había mantenido en el exilio, aunque latente, dormido, y que ese restablecimiento, remitiéndose a tiempos anteriores, pues simplemente es de una persona con independencia del derecho que lo hubiera hecho presidente de esa institución finalmente en el exilio. Ahí hay argumentos que conectan con los que hace valer en el debate constituyente el nacionalismo vasco, pero del cual prescindiría absolutamente con posterioridad el nacionalismo catalán. El nacionalismo catalán no tiene interés en las propuestas vascas, interés positivo en el sentido de asumirlo, una vez que incluso no hacía tanto que había aplicado ese tipo de argumentos durante el debate constituyente. No tiene interés, tampoco es que se pronuncie en contra ni mucho menos, pero no tiene interés. Y Chema nos dice, los derechos históricos de la Constitución es una propuesta del nacionalismo vasco aceptada por UCD y aceptada por el socialismo. Lo segundo sí y no, porque muy pronto el Partido Socialista Obrero Español empezó a cambiar de criterio con respecto a los derechos históricos y a lo que los derechos históricos podía suponer. Una vez que en el 79 el Estatuto del País Vasco pone ante la vista que el argumento de derecho histórico no solo se va a aplicar por el nacionalismo, o no solo se va a aplicar por el nacionalismo como título competencial y de gran importancia, pues la policía vasca, el régimen fiscal, lo fundamental, sino que también suponía un título de reserva para futuras reivindicaciones que fueran más allá de la autonomía constitucional, lo que levanta la alarma y frente a lo cual, con lo que pasa que ya muy discretamente va a reaccionar el socialismo español, me imagino que también con la complicidad de UCD, por lo que se va a hacer a continuación, lo que levanta la alarma es la adicional reservándose el derecho del pueblo vasco, etcétera, etcétera. Porque también luego se ha copiado y se ha empobrecido y neutralizado por otras muchas autonomías, pero que entonces tenía una fuerza tremenda, sobre todo una fuerza política, no una fuerza normativa, por supuesto. Porque lo que ocurre a continuación es muy discreto, que es la formación del Tribunal Constitucional. Y la formación del Tribunal Constitucional, no por casualidad, se le da cabida por iniciativa socialista a quienes, entre las personas de más autoridad cultural, se habían significado contra la misma idea de los derechos históricos. Esto no es ninguna casualidad. Y a continuación, el Partido Socialista presenta un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional frente a la legislación local franquista, lo cual no tenía ni pies ni cabeza. La Constitución había derogado todo aquello con la legislación local, no casaba con la Constitución. Las Cortes tenían, por lo tanto, digamos así, la obligación de adaptar la Constitución, la legislación local, o de derogar la parte de la legislación local que no respondiese a los principios constitucionales para poder procederse, que estaban pendientes a las elecciones locales. Y ese recurso, que admite extrañamente, porque no tenía razón de ser, el Tribunal Constitucional, se resuelve en el sentido de lo que ha habido el Tribunal Constitucional hasta hoy mismo, inclusive la sentencia frente al último Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y es el principio de que no hay ninguna relación de naturaleza común entre autonomía y soberanía, y sobre todo a efectos prácticos de que los derechos históricos solo pueden ser títulos, solo pueden ofrecer base para títulos competenciales y no para ningún otro planteamiento político o constitucional. Y el Tribunal Constitucional no ha vuelto a deliberar sobre esa asunto que le haya ofrecido. Y el nacionalismo vasco, que aprendió bien la lección, inmediatamente aprendió la lección, ha evitado la vía del Tribunal Constitucional, entendiendo que la vía política es la que ofrece más juego para todo lo que en el futuro pueda ofrecer esa idea de derechos históricos. Yo no tengo una visión, y él lo sabe, de los derechos históricos
tan peyorativa, vamos a llamarles así, como la que tiene, que tampoco se merece ese adjetivo, pero con implicaciones tan negativas que tiene Chema. Claro que también no es lo mismo hablar desde el País Vasco que hablar desde Andalucía para estos temas. Y cuando Chema también habla de contexto, ya voy concluyendo las cuestiones que quiero poner sobre la mesa, pues en el contexto hay que introducir más cosas. Hasta cierto punto estas cosas se han insinuado cuando Pera nos ha hablado de la génesis del artículo 2 de la Constitución y cuando Chema también se ha referido a terrorismo y demás, que es que en el contexto hay una cosa muy importante, que es, por decirlo así, la imposibilidad del federalismo o del confederalismo. Digamos, un confederalismo, fórmula de confederalismo, lo que buscaba el nacionalismo vasco cuando quería darle juego a la corona, a la monarquía, en la forma de integración del País Vasco en España. Que no es solo un rechazo, digamos, del federalismo, es algo todavía más visceral, es la imposibilidad de debatirlo, el entendimiento político de las fuerzas que estaban representando, evidentemente, a la mayoría de la ciudadanía española en las Cortes Constituyentes, de que el federalismo no es que fuera nefando, porque de luego si se hubiera planteado y hubiera habido una posibilidad, pues hubiera estado el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco, sino que había que sortearlo. Y la manera de sortearlo, el Partido Nacionalista Vasco, que en esto pues, fue bastante eficaz, nos guste o no, fue por los derechos históricos y fue la derogación de las leyes que se entendían que habían abolido el foralismo en el País Vasco y en Navarra. Entonces la pregunta siguiente, que se la dirijo lógicamente a Pera, es la que ¿por qué una vez que en el decreto de la autonomía se había ya anticipado el argumento, aunque no se diera así, del derecho histórico, e incluso se hubiera aplicado la idea de derogación de la nueva planta de 1714, por qué el nacionalismo catalán no tuvo interés en introducir esto en la Constitución? Con un agravante, por decirlo así, posterior, aunque aquí la iniciativa, pero si el apoyo no fuera nacionalista en Cataluña, que es que cuando se va a hacer el segundo estatuto de Cataluña, bueno, el tercero, contando la República, lógicamente el tercero, en sus primeros proyectos, en los preproyectos, se quiere aplicar ahora, cuando no se había dado pie para ello en la Constitución, la idea de los derechos históricos al estatuto. Y bastantes de las nuevas competencias y las nuevas instituciones que aparecían finalmente en el estatuto tienen mucho que ver con la idea del establecimiento de competencias a través de derechos históricos, porque no tenían base en la Constitución ni en el estatuto anterior, desde luego. Solo que ocurrió algo curioso, que fue la propia Cataluña, por vía de letrados, sobre todo de letrados del Parlamento, la que se autocensuró, por decirlo así, y eliminó de los preproyectos toda la referencia a que las adicionales de la Constitución sobre derechos históricos también es aplicable a Cataluña. Ese argumento yo creo que tiene bastante fuerza, porque lo de foral no tiene por qué ser literalmente lo que se llama foral, que en el lenguaje jurídico catalán no está ese término, pero está la idea y la realidad, ¿no? Entonces hay cosas, flecos, sobre los que en mi opinión no acabamos de encajar en una historia que desde luego fue complejísima, dentro ya de la complejidad que nos han puesto sobre la mesa los dos ponentes. Pues muchas gracias, ponentes. Quedan unas preguntas. Gracias, Pipo. Observaciones, como siempre, interesantísimas. Dos cuestiones que me llaman más la atención, más que la de la monarquía. La de la monarquía como derecho histórico, yo no lo acabo de ver tanto. Sí habría que decir algo sobre la reinstitución de la monarquía en 1978. Recordemos que la monarquía que había hasta entonces es la monarquía del 18 de julio. Y la Constitución le pasa un poco como a Fernando VII, ¿no? Que las Cortes lo reinstituyen de nuevo como rey, pero como rey de otra cosa distinta, ¿no? Pues algo parecido ocurre en 1978 con Juan Carlos I. Deja de ser el rey de la monarquía del 18 de julio. Yo creo que es un grave error cuando se dice esto permanentemente, o se ponen fotos de Felipe VI dándole la mano de niño a Franco y tal, como diciendo, esta es la monarquía que creó Franco. No, señor.
La monarquía que creó Franco terminó en 1978 y se instituyó otra monarquía distinta, que es la de la Constitución. Lo que me parece más interesante, derechos históricos y su interpretación por el Tribunal Constitucional, totalmente de acuerdo contigo, que no los ha interpretado nunca más allá de lo que se establece en la disposición adicional, es decir, nunca con ninguna idea que pueda insinuar siquiera que los derechos históricos implican soberanía. Yo solamente añadiría una cosa, Pipo, y menos mal que lo han hecho así, que lo ha hecho así el Tribunal Constitucional, porque interpretar los derechos históricos como soberanía originaria del pueblo vasco es literalmente nacionalismo vasco, un poco todavía sabiniano, pero muy arzayuscista. Eso es Xavier Arzayus, la idea de que los derechos históricos son soberanía del pueblo vasco, ¿no? Yo creo que es más consecuente con el espíritu de la Constitución y sobre todo si por espíritu de la Constitución entendemos lo que resulta de la lectura de los diarios cuando se está debatiendo y del contexto histórico en el que se aprueba la disposición adicional, es mucho más consecuente interpretarlo como algo que no conecta con la soberanía, pero que sí conecta con una idea de autonomía reforzada para el País Vasco y Navarra. Y la última cuestión que me parece muy interesante, del artículo 2 y el federalismo. Tú dices que el nacionalismo vasco lo sorteó por la vía de los derechos históricos. Yo creo que es que el nacionalismo vasco nunca le ha interesado lo más mínimo el federalismo. Es un partido furibundamente antifederalista. No tiene nada, su ideología, su planteamiento político, su idea de España, su idea del país, no tienen absolutamente nada que ver con el federalismo. Quizá a veces han tenido que ver más con el confederalismo en ese sentido de pertenecer al Estado, pero ser independientes constitucionalmente, pero muy en la línea del confederalismo más conservador y que históricamente podemos encontrar en Europa. Por ejemplo, el confederalismo de los católicos suizos opuestos al federalismo de los progresistas, ¿no? Es ese tipo de confederalismo. Yo creo que por eso, más que sortearlo al nacionalismo vasco en 1977-78, el federalismo no le decía absolutamente nada. Yo estaba haciendo memoria mientras estoy y creo que jamás pronuncian esa palabra en todo el debate que se trae, ni siquiera en su propia prensa, ¿no? Yo creo que no les importa. Y de hecho me corregirá Pera, pero yo tampoco lo veo muy presente el federalismo en los debates constituyentes de la España del 77-78. No lo veo muy presente, ¿no? No creo que fuera una cuestión que te preocupara. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Creo que sí requeriría un diseño constitucional diferente, el establecimiento del federalismo. ¿Sí te has sentido interpelado por los comentarios de Pipo? No, interpelado no, pero me da pie a completar algunas de las cosas que él ha explicado y de mi propia intervención, ¿no? Los derechos históricos no forman parte del lenguaje ni de los planteamientos de los partidos políticos en Cataluña en los años de la transición. No está presente, simplemente. Es verdad que unas cuantas décadas después va a aparecer de nuevo la cuestión ya en el marco de la elaboración del Estatuto de 2006. Pero en las formaciones políticas catalanas en ese momento, en la que, no olvidemos, las estrictamente nacionalistas son minoritarias, el planteamiento político en cuanto al tema de la autonomía es el que figura en los 4 puntos de la Asamblea de Cataluña. El restablecimiento, el objetivo es conseguir el restablecimiento de los principios e instituciones del Estatuto de 1932. Ni siquiera el Estatuto del 32 tal cual, sino los principios e instituciones del Estatuto de 1932. Porque el planteamiento es la democracia ha desaparecido en toda España con la victoria franquista. Nuestro objetivo es el restablecimiento de la democracia en España y de la autonomía en Cataluña ya existente durante aquellos años de democracia en el conjunto, de democracia republicana en el conjunto de España. Es cierto que se puede ir un poco más lejos, ¿no? Y apuntar, claro, y si existió un estatuto en 1932 es porque existía pues, una afirmación de una comunidad
catalana, que quería el máximo nivel de autogobierno y que eso era fruto pues, de una larguísima historia. Bien, pero en el contexto, en ese contexto al que hemos aludido tanto, ¿no? De los años de la transición, el planteamiento es ese, y ni siquiera los partidos estrictamente nacionalistas, Convergencia Democrática, Izquierda Republicana, Heribert Barrera, por ejemplo, el secretario general de Izquierda Republicana de Cataluña, que participa y de forma muy notable en el debate constituyente, no utiliza el tema de los derechos históricos, no forman parte de su horizonte. Y aunque evidentemente se puede hacer la lectura que hace el profesor Clavero en cuanto al decreto de restablecimiento de la Generalitat, a veces hay explicaciones que incluso pueden parecer de poca entidad histórica, ¿no? Pero que ahí están, ¿no? En el proceso de negociación política de restablecimiento de la Generalitat, uno de los factores que más hacía dudar o incluso que más consideraba el gobierno Suárez que era un obstáculo, era que la institución restaurada fuera precisamente la Generalitat, identificando la Generalitat como una institución republicana. Por tanto, restablecer una institución republicana era algo que era difícil de llevar a cabo por el gobierno en ese momento. Y distintos testimonios, el propio Tarradellas, pero también otros, el Martín Villa, otros, pues han explicado cómo cuando se explicó con detalle a los negociadores políticos por parte del gobierno que la Generalitat no era una institución republicana, ¿no? Sino que tenía sus orígenes históricos, ¿no? Institución medieval, etcétera, pues que se vio que, bueno, que podía ser más aceptable la Generalitat, la propia utilización de la palabra, que sí se asociaba estrictamente con la República, que al parecer, probablemente por una deficiente formación histórica de buena parte de esos dirigentes políticos, pues no les sonaba de nada que hubiera existido en la Edad Media, ¿no? Y hasta el siglo XVIII, ¿no? Con ello no quiero decir que no entre, por ejemplo, algún jurista que intervino en la elaboración, en la negociación del decreto de restablecimiento de la Generalitat, como es el caso, por ejemplo, de un catedrático de Derecho Constitucional, Sureda, que no pudiera tener presente eso, ¿no? Pero el tema de los derechos históricos, ¿no? Pero en todo caso, vuelvo a la primera parte, ¿no? Era algo ajeno en ese momento al planteamiento, a la visión de las formaciones políticas catalanas. ¿Tiene alguien algún comentario, una pregunta adicional? ¿Presente o virtual? Pues yo sí tengo dos, porque ayer, como os he dicho, me leí ayer con todo detalle y con todo interés, y me quedé hasta tarde leyendo los papeles, que eran bien interesantes, y me surgieron dos cuestiones que es una para ti, Chema, y otra para Pera. Pera, si acaso empiezo contigo. Quizás es un esfuerzo de síntesis histórica o de compresión que no sea posible realizar así espontáneamente en un seminario, pero yo leí hace dos veranos, un librito que me dio mi amigo Enric Fossas, un original que después se publicó en Marcial Pons sobre Companys y su declaración de la República Catalana en el Estado Federal. Eso es, el Estado catalán en la República Federal Española, exactamente. Y después, que eso, digamos que es un símbolo de lo que representa el nacionalismo catalán en el siglo XX, que es, después vuelve a aparecer en el momento constituyente del 78, el nacionalismo catalán utiliza como patrón de España la nación de naciones o el Estado federal, tampoco el Estado confederal, sino el Estado federal, la nación de naciones. Supongo que en un primer momento se sentirían cómodos con la expresión nacionalidad. Y a partir del 2000, sin embargo, ya aparece ya otra cosa. En síntesis, si es posible,
¿qué es lo más relevante que explica el surgimiento de la tesis de la independencia, que no era lo tradicional en Cataluña, de la independencia de España a partir del año 2000? Del año 2000, situémoslo ahí, por utilizar una fecha redonda. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, sí. Casi No, nada. puedes decir, mira, no es posible responder a eso ahora mismo en un seminario. Sí. Te desvelo mi próximo libro. Lo que sí que es cierto, y es importante no perder de vista, es que el independentismo como opción dentro del nacionalismo ha sido extremadamente minoritario en Cataluña hasta la primera década del siglo XXI. Incluso Esquerra Republicana de Cataluña, aunque en su seno tuviera independentistas, tanto en los años 30 como menos en los 70 u 80, no se convierte en un partido independentista hasta los 90, y además se convierte en un partido independentista a través de una operación política en la que de hecho pues entra todo un conjunto de gente en el partido que lo ve como, bueno, pues como una estructura útil que está prácticamente desapareciendo con función biológica casi, ¿no? Y a partir de ese momento pues adopta un programa independentista. Convergencia Democrática pues no será hasta 2012 o 2013, ¿no? Claro, ¿qué explica eso? Bueno, pues un conjunto de factores, evidentemente. Es verdad que todos los problemas, debates y frustraciones en torno al Estatuto de 2006 juegan un papel, pero además que coincide a partir de 2008, con un impacto de una situación de crisis tremenda, con un cuestionamiento de la mayoría nacionalista gobernante en Cataluña, la que implicará que el propio Artur Mas pues, tenga que acceder a una sesión importante del Parlament en la que se votaron la aprobación de presupuestos a través de un helicóptero, porque no podía llegar a la sede del Parlament por una importante movilización de lo que se denominó en aquel momento los indignados, ¿no? En un contexto de recortes en los que el gobierno de Artur Mas fue vanguardia en el conjunto de España. De hecho, empezaron las restricciones presupuestarias en sanidad, educación, etcétera, antes de que se adoptaran para toda España, y no solo por la crisis, sino por un programa neoliberal que se afirmó con mucha fortaleza, aunque si se preguntara hoy a algunos de sus impulsores, pues dirían que no se acuerdan de nada, ¿no? No ha pasado más que de una década, ¿no? La socióloga Marina Subirachs ha hablado de la utopía que parecía posible, ¿no? O sea, se extendió en la sociedad catalana en distintos sectores una visión de que todos los problemas del presente de muy distinta naturaleza podían tener solución con un cambio, y que ese cambio, un cambio fundamental evidentemente, y que ese cambio sería con la independencia. Por otra parte, lo que se produce fundamentalmente en ese proceso es que la inmensa mayor parte del nacionalismo se convierte al independentismo. Y por tanto hay una presencia muy notable, sea en las instituciones, sea en la calle, del independentismo, pero que no va más allá del nacionalismo no independentista, que había tenido un papel muy importante hasta ese momento. Es cierto que durante un tiempo la importante movilización, sobre todo en la calle, incluso ya no con manifestaciones, sino con grandes escenificaciones de masas, pareció o proyectó la imagen de que el independentismo era amplísimamente mayoritario en Cataluña, cuando eso no era así, ni entonces, ni lo sigue siendo hoy, a pesar de que en las últimas elecciones pues ha habido por primera vez el alcanzar el 50% de los votos para formaciones independentistas. Pero claro, con otro 50%
que no es para formaciones independentistas, aunque con una pluralidad muy notable, aunque hoy la pluralidad interna dentro del independentismo, y más que pluralidad, las divergencias y la confrontación interna es muy intensa, ¿no? Por tanto, yo señalaría dos cuestiones importantes. Una es una conjunción de factores a final de la primera década del siglo XX que favorece que aparezca un proyecto que parece que puede dar la solución, ¿no?, a todo, ¿no? Artur Mas hablaba de Cataluña como la Dinamarca del sur de Europa. Cada sector contaba que la solución definitiva sería con la independencia, aparte del discurso del agravio, del expolio fiscal, etcétera, etcétera, ¿no?, que caló evidentemente en esos sectores, los sectores nacionalistas, no en otros sectores de la sociedad catalana, sino en esos sectores, probablemente porque había una propensión a aceptar según qué tipo, a comprender y adherirse a según qué tipo de discursos, pero por otra parte también teniendo claro que la sociedad catalana es mucho más que el independentismo, y que en todo caso lo que se ha producido, y ahí hay un camino inverso al del País Vasco, ha sido una fractura social que no existía en Cataluña, porque existía un consenso catalanista mucho más amplio que el nacionalismo, el catalanismo como afirmación de identidad, lengua y voluntad de autogobierno. Si volvemos a las elecciones del 77, era compartido por más del 80% del electorado, ¿no? El nacionalismo no, como hoy el independentismo pues es compartido por una parte importante del electorado, sin duda, pero no es la expresión mayoritaria de la sociedad catalana. Creo que me ha respondido de maravilla la pregunta. Chema, y para ti, si me perdonáis, pues voy a terminar ya con esta pregunta, porque nos acercamos a las 2 y procuramos siempre ser puntuales al terminar nuestras reuniones. ¿Hoy habría alguna manera de material empírico para comprobar qué entiende hoy el nacionalismo vasco por derechos históricos o forales? El nacionalismo vasco de hoy, de 2021. O sea, es tremendamente gráfica la idea que expones, que es puro romanticismo, misticismo, incluso a veces expuesto en formas de catecismo, de la unión entre el pueblo vasco y el derecho, se podría decir, pre-histórico vasco. Las dos cosas son prehistóricas, el pueblo pre-histórico. No quiero que se interprete con el sentido peyorativo, ni muchísimo menos de prehistórico, en el sentido del Cromañón. Pueblo vasco y derecho vasco, hay una unión ahí, ni siquiera es un derecho escrito, es una cosa constitucionaria, es false geist. Eso sigue, el nacionalismo vasco de 2021 sigue creyendo en eso. O sea, eso cumplió su función pragmática, sobre todo a través de Arzallus. Supongo, tal y como tú explicas, porque de esto yo no soy ni muchísimo menos un experto, lo que he aprendido lo he leído en tu paper anoche. ¿O el nacionalismo vasco de 2021 ha interiorizado la pertenencia al sistema constitucional español con normalidad? Bueno, yo, vista la pregunta que le hacías a Pera, pensé que me ibas a preguntar si existe Dios. Pero casi. Bueno, vamos a ver. Primero, yo no le quitaría el guión a prehistórico. Para el momento que tú te refieres, el momento en que formuló el nacionalismo de manera más clara, más abierta, más contundente además, que es en el debate constituyente español del 77-78, esa idea no se lo quitaría por un motivo muy claro, porque precisamente una de sus apoyaturas, digamos, intelectuales y más simbólicas que utilizan es un prehistoriador, Barandiarán, al que, bueno, lo convierten en todo un símbolo de esa idea, porque Barandiarán a su vez sí
expone una y otra vez el principio de que quienes pintaron esas cuevas, como digo en el texto que te referías, de Santimamiñe y de Caín, esos eran... Es el cromañón vasco, que no es distinto que el cromañón de Madrid, ese, de Atapuerca, ese, ahí está ya conformada la idiosincrasia del pueblo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que cuando ellos hablan de prehistoria conscientemente y la conexión con el presente también. Una cosa dijo Pere antes y es muy importante, refiriéndose a Cataluña y al decreto de restablecimiento de la Generalitat. Tengamos presente que el nivel historiográfico en España en 1977-78 es paupérrimo. O sea, y bueno, no, muy mal que diga eso, yo de mis maestros que eran los que antes escrito, pero Pipo, por ejemplo, pertenece a la generación de los historiadores en España, españoles, que realmente, digámoslo así, encienden otra vez el motor de la historiografía. Había estado gripado muchísimo tiempo, es decir, el hachazo del franquismo se dejaba todavía notar y, por lo tanto, el nivel... Bueno, no existía Universidad del País Vasco, con esto te digo todo, ¿no? Entonces, existía Universidad de Deusto, con esto te digo más, ¿no? Entonces, el nivel que había historiográfico realmente entonces permitía eso. Y permitía que eso se convirtiera en el lenguaje y la gramática más aceptable por parte de la sociedad vasca. Mi padre era del Partido Comunista. Llevaba aquí una pegatina contra la abolición de los fueros. Yo no tenía ni idea entonces de aquello, pero me extrañó verle los colores del nacionalismo vasco con una pegatina y dije, papá, ¿y eso? Dice, hombre, es que también esto es importante, ¿no? Esa es la capilaridad que consiguió el lenguaje del nacionalismo vasco. Entonces, y bueno, vendió la moto fantásticamente, ¿no? Esa es la cuestión. Hoy yo creo que el nacionalismo vasco, como dijeron mis colegas Santiago de Pablo y Luz Germés, es pendular, ¿no? Este libro que escribo que se llama El péndulo patriótico, que la imagen en el título es perfecta, ¿no? El nacionalismo vasco siempre ha cultivado dos versiones, dos almas, como dicen ellos, estos historiadores. Una sería esta versión más radical, más cercana a la idea de esto es la soberanía del pueblo vasco, esto es lo que hay que cumplir mañana o pasado. Sigue existiendo en el PNV, ese es Joseba Eguíbar, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, al mando de la sala de máquinas en el Partido Nacionalista Vasco, hoy en día está otra versión muy tradicional también en el PNV. Desde que entró la burguesía rica en el nacionalismo vasco, Ramón de la Sota y compañía, a finales del siglo XIX, esto se introdujo en el nacionalismo vasco, este gen, y ahí sigue, que es, bueno, vayamos con calma y sobre todo seamos pragmáticos, ¿no? Seamos muy pragmáticos y veamos primero cómo nos puede ir de bien dentro de ese estado que se llama España, ¿no? Y ahí es donde yo creo que está funcionando más el mensaje de Íñigo Urkullu, que también, por cierto, Íñigo Urkullu es un lehendakari que por primera vez en mucho tiempo ha mostrado un cambio también importante y significativo en el discurso del nacionalismo vasco respecto del terrorismo ya pasado y sobre todo de lo que ha quedado del terrorismo, que son las víctimas del terrorismo, ¿no? Y en eso también hay un cambio significativo, ¿no? Del nacionalismo vasco. Yo diría que hoy están más en la idea de, sobre todo viendo lo que está cayendo en Cataluña, de Virgen de Begoña, que me quede como estoy, que no estoy nada mal. Y que me lo digan a mí, antes me decía Pico que yo tengo una idea negativa de los derechos históricos. Bueno, no sé si negativa, pero vivo de eso. Mi sueldo es ligeramente superior al vuestro gracias a la existencia de eso, ¿no? Entonces, de los derechos históricos, ¿no? De eso tiene efectos prácticos también a la larga, ¿no? Me acuerdo que había que hacer en su caso sería necesaria una investigación histórica para constatar el contenido. Habría que ver si vosotros verdaderamente antes los profesores vascos cobraban más que los del resto de la península. No, eso es producto de la foralidad. Exigimos la igualdad, claro. Vasca. Lo que pasa es que ahí tenía toda la razón Pipo cuando decía el sistema es difícilmente adaptable al federalismo. Y precisamente yo creo, Pipo me corregirá, que uno de los puntos en los que es muy difícil adaptable es precisamente en la cuestión fiscal. Nuestro sistema constitucional está muy bien diseñado para que haya una especialidad fiscal vasca. Pero no está en absoluto diseñado para que haya una fiscalidad federal. Pero en el plan Ibarretxe yo sí recuerdo que había algo de confederación.
Confederación sí, federalismo no. Confederación, sí. Sí. Pero tan confederados como eran los estados del sur de Estados Unidos. Sí, y además ellos es para una- mantener esclavismo, esto para mantener Sí. otras cosas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Señor Chema, Pablo, muchas gracias, Vosotros, Pera, a vosotros. por esta sesión interesantísima del Seminario de Profesores. Muchas gracias a los presentes y a los asistentes virtuales. Cerramos aquí el seminario de hoy y os convoco para la próxima sesión que tendrá lugar a la misma hora, como siempre, los jueves 18 de marzo. Muchas gracias a todos.